¿Qué quiero que piensen eso? Dios habla, pero Dios no habla en un vacío. Él habla a personas que viven en un contexto particular. Abraham, Moisés, sus contextos particulares. Ahora la pregunta, ¿qué papel juega la cultura humana en la revelación divina? Escuchemos lo que dice Alejandro Rivas y lo que muchos dicen, que es totalmente erróneo y socava la Biblia, pero es lo que dice. Argumenta que la cultura humana juega un papel preponderante en la revelación divina, porque según él, el contexto humano, la cultura humana, condiciona totalmente cómo capta la revelación de Dios. Y por eso él dice, como Moisés tenía cierto contexto cultural, y cuando Dios le habla, Moisés interpreta lo que Dios está diciendo dentro de su contexto cultural. Y como ese contexto cultural ya no es válido hoy en día, lo que tenemos que hacer es eliminar esos elementos culturales con el patriarcado y la heterosexualidad para captar lo que Dios realmente estaba diciendo detrás de la interpretación mala de Moisés. Y por eso Alejandro Rivas está muy dispuesto a rechazar cualquier elemento en la Biblia que hoy en día la sociedad no acepta. Y terminamos con una Biblia que el hombre moderno está muy contento de aceptar, porque esta Biblia reinterpretada no cuestiona nada de nuestro entorno cultural, según Alejandro Rivas. Ahora, lo que tenemos que hacer nosotros es analizar este tema un poquito, porque si no, el peligro es que mucha gente va a terminar convencida. Y podría ser que esta noche tú también estás pensando, bueno, tiene razón, ¿no? ¿Qué podemos decir frente a esta postura? Número uno, tenemos que volver a algo tan fundamental que me imagino muchos de ustedes, los jóvenes a lo menos, estudiaron en primaria o si no secundaria. La teoría de la comunicación. A ver, hagan memoria ahora, ¿ya? Hagan memoria de sus cursos en secundaria, la teoría de la comunicación. En la comunicación, ¿qué hay? ¿Qué dice la teoría? Hay el comunicador, ¿no es cierto? La persona que quiere comunicar un mensaje. ¿Y cómo llamamos a la persona a quien quiere comunicar? El receptor, ¿no es cierto? Hay un comunicador y un receptor. Ahora, ¿qué es lo que el comunicador hace? Él quiere comunicar algo, ¿no es cierto? Él escoge el medio que va a usar para comunicar. El medio puede ser algo dibujado, puede ser cantar, puede ser como yo estoy hablando, puede ser enviando un mensaje WhatsApp. Hay muchas maneras de comunicar, ¿ok? ¿Quién escoge el método? El comunicador. Ahora, no solo escoge el método de la comunicación, escoge también lo que llamamos el código, porque el idioma tiene códigos. Dibujos, hay códigos, palabras también tienen códigos. Entonces, eso es muy importante, ¿ya? Esa es la teoría muy sencilla de la comunicación. Hay un comunicador, hay un receptor y hay una forma en la cual se comunica. Un ejemplo. Un misionero viene de Estados Unidos y quiere predicar el evangelio en Perú. ¿Qué tiene que hacer? Si se pone, él es el comunicador, ¿cierto? Los peruanos son los receptores. Ahora, si él empieza a hablar en inglés, ¿le van a entender? No, ¿cierto? ¿Qué tiene que hacer el misionero entonces? Tiene que aprender español, si quiere que la gente le entienda, si quiere que su mensaje llegue, él tiene que aprender el idioma español. ¿Eso es suficiente? Pero yo vine a Perú, hermanos, mis primeros meses. ¿Saben lo que yo pasé en mis primeros meses? Estudiando la geografía y la historia del Perú. Ya me enviaron al secundario otra vez. Dibujar mapas del Perú, las 3 regiones,
la historia del Perú, la independencia, yo no sabía nada del Perú. Y obviamente cuando quieres comunicar un mensaje, si tú usas ejemplos de Estados Unidos, el peruano no va a entender. Así que tienes que aprender códigos del Perú para que el peruano entienda, ¿no es cierto? Eso es tan fundamental. Ahora, yo digo lo siguiente, a ver si me siguen. Si un misionero es capaz de entender eso en la comunicación, ¿acaso Dios no se da cuenta de eso? ¿O será que Dios es medio insensato y que trata de hablar sin entender la teoría de la comunicación? Obviamente que no, hermanos. Si un ser humano es suficientemente inteligente para entender que tengo que comunicar en esta manera para que me entienda, entonces Dios va a hacer eso por excelencia. Lo que Alejandro Rivas y muchos están diciendo es que Dios es medio sonso. Dios es medio sonso. Él habló en un código y un lenguaje que Moisés no captó. Y que Dios no entendía eso. Y que Dios quería comunicar un mensaje, pero no se dio cuenta que Moisés lo podía malinterpretar. Así que Dios habló y habló y habló. Y Moisés no entendió bien, entendió otro mensaje y escribe en la Biblia lo que Dios nunca dijo. Hermanos, ¿qué concepto de Dios es ese? Ahora, no es que Alejandro Rivas no sea inteligente. Él piensa que nosotros no somos inteligentes. Él piensa que nosotros no somos capaces de analizar lo que le está diciendo. Y lamentablemente, hermanos, hay mucha gente que no piensa bien. Escuchan a Alejandro Rivas, sí, qué interesante, sí, así tiene que ser, y no piensan. Y terminamos perdiendo la doctrina de la revelación de Dios. Así que lo primero que tenemos que decir es, existe esta teoría de la comunicación y obviamente Dios sabe muy bien cómo comunicarse. Así que lo que hay que hacer es volver a la Biblia y preguntarnos, ¿cómo se reveló Dios? ¿Qué lenguaje usó? ¿Qué códigos usó? Para garantizar que lo que él quería decir, Moisés y Abraham realmente entendieron. Segundo punto importante, el papel de la cultura en la revelación especial. Ya, el papel de la cultura. Ahora, para ayudarnos a entender eso, permítanme usar el ejemplo de la encarnación, ¿ok? Para a ver si entendemos lo que pasó con la encarnación, de repente nos va a ayudar a entender la revelación del Antiguo Testamento, las cartas de Pablo, etc. Hermanos, hace 2000 años Dios decidió encarnarse, ¿no es cierto? Dios el Padre envió al Hijo aquí a la tierra. Ahora pregúntate, la encarnación, ¿dónde se dio? ¿En el espacio donde no hay ninguna cultura? ¿O se dio en un lugar aquí en planeta Tierra que tiene una cultura? Hermanos, para que haya una encarnación, tenía que ser en un ambiente cultural humano. Así que Jesús de Nazaret se encarnó como judío, ¿no es cierto? Como judío, no peruano, no americano, no británico, se encarnó como judío. Hijo de María, criado en Nazaret, en el hogar de un carpintero, etc. Todos los elementos culturales de la encarnación. Ahora, piensen bien, escuchen bien. Esos parámetros culturales, que era judío, carpintero, hablaba arameo, etc., no constituyen un obstáculo o impedimento para la revelación divina. No es un obstáculo. Pero sí, el intérprete tiene que pensar bien cómo
cómo manejamos el aspecto cultural. Por ejemplo, ¿qué piensan ustedes? Si Jesús vino del cielo aquí en la tierra y fue un carpintero, ¿qué está diciendo Dios? ¿Que para ser salvos todos tienen que ser carpinteros? Porque se supone que es un cristiano, un seguidor de Jesús. Y Jesús fue carpintero. Así que ¿será que Dios está diciendo todos tienen que ser carpinteros porque si no, no hay salvación? No, eso sería insensato, ¿no es cierto? El sentido común nos indica Cristo tuvo que tener una profesión, carpintero, pescador, lo que sea. Era una exigencia de la encarnación, tenía que encarnarse en un ámbito cultural. Pero eso no significa que todo creyente tiene que ser la misma profesión de Jesús. Eso sería una equivocación. O por ejemplo, el idioma. Jesús, ¿qué idioma habló? Arameo. ¿Será que todos los que queremos ser salvos tenemos que aprender arameo y hablar arameo como Jesús habló? Interesante es lo que los musulmanes hacen. El libro de Mahoma, el Corán, está en árabe. Y todo musulmán tiene que leer el Corán en árabe. El Corán no debe ser traducido en ningún idioma. Y todos tienen que aprender árabe para ser salvos. Es lo que dice el Islam. La iglesia cristiana no decimos eso. El hecho que Jesús hablaba arameo no indica que Dios estaba diciendo todo ser humano para ser salvo tiene que hablar arameo. O podemos pensar en cómo Cristo se vestía, o lo que Cristo comía. Muchos elementos culturales. Repito, hermanos, la encarnación exigió un contexto cultural. Pero ese contexto cultural no determina o condiciona la revelación de Dios. Y no dice que todos tenemos que ser exactamente igual que el Señor. Ahora, pasemos a otro punto un poco más polémico. ¿El Señor qué día de descanso tomaba? El sábado, ¿no es cierto? Ahora, los adventistas dicen, todos tienen que guardar el sábado porque Jesús guardó el sábado. Pero como evangélicos no aceptamos eso, ¿no es cierto? La pregunta es ¿por qué no? El Señor también se circuncidó. En la iglesia primitiva decían, todo gentil que va a ser salvo tiene que ser circuncidado. Gran debate en la iglesia. Al final la iglesia dijo que no. ¿Pero por qué no? Por el canon bíblico. Porque si estudiamos toda la Biblia, tenemos las respuestas a esas preguntas. Es decir, Cristo se encarnó en un contexto cultural. Pero ¿qué elementos de la vida de Cristo son normativos para nosotros? Depende de estudiar todo el canon de la Biblia. Y al estudiar el canon de la Biblia, encontramos razones suficientes para guardar el domingo, para no ser circuncidados, para bautizarnos, para celebrar la Santa Cena, etcétera, etcétera. O sea, no estamos limitados a un solo aspecto de la revelación de Dios, la encarnación. El canon bíblico nos amplía el asunto para poder entender bien.